Bienvenido al curso de Aprende XML sin dolor. Mi nombre es Francisco Javier Arce Anguiano. He laborado en todo lo que es web, pues desde 1998, se hace ya mucho tiempo. Y bueno, me había especializado en lo que era Flash y ActionScript, pero también manejo las otras tecnologías, como son HTML5, CSS3, XML y bueno, todo lo que está alrededor, junto con JavaScript. En la pantalla pues pueden ver la manera de comunicarse conmigo si tienen alguna duda al respecto. En este curso lo que vamos a hacer es iniciar con lo que es la introducción al XML. Veremos desde lo que es y lo que no es XML, qué necesitamos crear un archivo, cuáles son los editores pues más comunes y cuáles vamos a utilizar, cómo hacer una etiqueta, las reglas de un documento bien formado, las declaraciones, todos los detalles para hacer un archivo XML. También vamos a ver muchos de las herramientas que hay alrededor de XML. El XML es realmente como un pequeño sistema solar, donde en el centro pues está lo que son las reglas del XML, pero alrededor hay herramientas que son muy importantes y vamos a ver ese tipo de herramientas. Una de ellas van a ser los estilos en cascada, donde nosotros podemos tomar un XL y darle estilos. Vamos a ver cómo ligar un archivo CSS a un documento XML, crear el archivo en cascada con las etiquetas generales, crear los estilos, crear los atributos, todo esto alrededor de lo que es XML y los estilos en cascada pues para darle estilo. Vamos a ver el modelo DOM, que es generalmente como se maneja pues todo lo que es el HTML y el XML. Y vamos a ver introducción al modelo DOM en el XML. Todo esto lo vamos a ver con JavaScript. Padres, hijos, hermanos en lo que es el XML, cómo cargar un archivo por medio del XML HTTP request, que es una maravilla, propiedades y métodos para analizar un archivo XML y recorrer un documento con las instrucciones de DOM. Todo esto con JavaScript. También vamos a ver lo que es otra herramienta que es importantísima, que es el XPath. Vamos a dar una pequeña introducción, los elementos de una cadena, y todo esto nos va a servir para hacer otro tipo para recorrer lo que es un documento. Hay algunos paquetes que ya tienen cargados, por ejemplo en PHP, pues tiene XPath ya casi nativo. Y si no lo recorremos con DOM, como en la vez pasada, lo podemos hacer con XPath. Igual vamos a cargar un archivo externo con el XML HTTP request y vamos a utilizar algunas instrucciones como evaluate, iterate next, etc. También vamos a utilizar lo que son las expresiones de XPath dentro de Internet. Otro punto que vamos a analizar son los XSLT, así como vimos los estilos en cascada. El XSLT, que es el extensible Stylesheet Language Transformation, pues no solamente nos va a servir para dar estilos, sino nos va a permitir transformar lo que es un XML en una página. Vamos a ver primero su introducción, cómo creamos un template, extraer los datos del XML con value of, hacer un ciclo XSL con etiqueta for each, realizar filtros por medio de las etiquetas, y entre muchas otras cosas que, digamos, no se pueden hacer con CSS. En cambio, esta tecnología, el XSLT, pues sí no lo permite. Después vamos a ver lo que es un DTD. Un DTD es una definición de tipo de documento y nos va a permitir no solamente saber si es bien formado el documento, sino también si es válido. Es decir, nosotros podemos hacer ciertas reglas, con ciertas reglas nosotros podemos hacer lo que se llama un lenguaje. Por ejemplo, las facturas, al menos electrónicas, donde yo vivo en México, pues necesitan de cierto formato. Y entonces no solamente tiene que ser válido o bien formado el archivo, sino que también tiene que ser válido. Para eso vamos a utilizar un DTD, que, bueno, cabe decir que es una tecnología un poco más vieja de lo que vamos a ver más adelante, que es el XML Schema, pero hay muchos documentos que todavía se basan en DTDs. Vamos a ver la introducción,
de qué es un DTD, las definiciones de tipo de documento interna y externa, conceptos generales de modelo de datos, definir un elemento de un archivo, crear un DTD interno y hacer la validación, y crear un documento externo y hacer la validación. También vamos a ver otra manera de hacer validaciones o archivos de validaciones, que va a ser el XML Schema. Es más poderoso, se apega más a las reglas del XML, es un poco más complejo, pero nos va a permitir hacer muchas cosas más que el DTD. Vamos a crear un archivo XSD y lo vamos a conectar desde un XML. Hacemos la definición de los elementos simples y de los complejos. Vamos a utilizar indicadores de orden, grupo y de número, y vamos a definir los atributos hasta tener nosotros lo que es un archivo XSD completo. Vamos a ver también lo que son las restricciones o facets en los archivos XSD, definir un archivo XSD y enlazarlo con el XML, y bueno, hacer todo lo que son los elementos del documento hasta que podamos tener un validador. En este caso podemos utilizar pues lo que va a ser Dreamweaver. Únicamente lo vamos a utilizar como máquina de escribir. No vamos a utilizar nada de que no venga en otro tipo de codificador de HTML. Es muy importante que para este curso usted tenga conocimientos básicos de lo que va a ser HTML, de lo que son los CSS y de lo que es JavaScript. No necesita ser un experto en estos temas, pero sí necesita saber lo que es una etiqueta, lo que es una etiqueta de cierre, lo que es un header, lo que es un body, lo que es un if, lo que es un for, etc. Todas esas cuestiones no se van a explicar en este curso. Lo que sí nos vamos a evocar es con estos conocimientos, pues vamos a ver cómo armamos un archivo XML, cómo lo hacemos bien formado, cómo lo hacemos válido y cómo le vamos a dar estilo. Mucha, pero mucha tecnología del Internet está alrededor del XML. Entonces, si usted se dedica a esta área, pues le va a ser de mucho provecho, al menos eso espero, el presente curso. Así que no me queda más que darle la bienvenida, y si tiene alguna duda al respecto, pues con mucho gusto quedo a sus órdenes.